Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece en el día de hoy. Hoy estamos en jueves. Recordemos, hoy es jueves eucarístico. Jesucristo nuestro Señor nos espera en el Santísimo Sacramento del altar. 9 de julio del año 2026. Hoy recordamos la memoria de los santos Agustín Zhao, Rong, presbítero y compañeros mártires. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Santo y Divino Espíritu. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 4 y del 8 al 9. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecían sacrificio a los dioses falsos y quemaban ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrechaba a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 79 respondemos: ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú hiciste, que tú mismo hiciste, cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa
hasta que se vayan. Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a las lecturas, a la meditación de estas lecturas el día de hoy. Como les decía, hoy ya es jueves eucarístico. En todas las iglesias católicas del mundo hay un sagrario. Allí está Jesús sacramentado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todos invitados para buscar al Santísimo Sacramento. Las lecturas del día de hoy, seguimos escuchando al profeta Oseas. El día de ayer veíamos la manera de cómo Dios le reclamaba al pueblo de Israel que eran una viña frondosa, una viña que producía frutos, pero entre más producía frutos, más se alejaba del Señor, porque dice que construía altares a otros dioses, o sea, a otros ídolos. Y precisamente eso el Señor siempre le reclama a su pueblo. Pero ahora, el día de hoy tenemos una lectura en donde se hace sentir la misericordia de Dios para con su pueblo. Empieza diciendo la lectura: cuando Israel era niño, yo lo amé, dice el Señor. Y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía los sacrificios a los dioses falsos, dice, y quemaban ofrendas a los ídolos. Miren, qué hermoso es esto, porque ya sabemos y hemos entendido que el Señor es dueño de todas las cosas. Y precisamente es una introducción al Santo Evangelio, porque el pueblo de Israel se creía dueño de todas las cosas, las cosas que ellos poseían, pero sin saber que lo que dice el Señor: cuando era niño, yo te amé. Pues el Señor cuida, protege, ama. Eso es lo que hace el Señor. Pero este pueblo de veras era un pueblo duro, de veras, de corazón. Era un pueblo que, viendo los prodigios de Dios cuando salieron de Egipto, y no hacían caso, no entendían verdaderamente la palabra de Dios. Él dice que siempre Dios trata de atraer a su pueblo, los trata de atraer, pero lo que menos hace su pueblo es escuchar la palabra de Dios. Yo fui quien te enseñó a andar, dice el Señor, quien lo llevaba en mis brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Ahí está clarísimo el mensaje del Señor. Él dice que fue como un padre para todo ese pueblo, y se inclina hacia ella para darle de comer, dice. Esta gente vio los prodigios que Dios hizo con el pueblo de Egipto al enviarle las 10 plagas. Cómo salieron los hebreos de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo destruyó Dios el ejército egipcio. Todo eso nosotros lo sabemos, pero esta gente que lo vivió
no tenía ni la mayor razón de hacer estas iniquidades, de alejarse del Señor. Pero dice el Señor el día de hoy, mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Aquí es donde vemos las palabras de Dios, que Él dice que es lento a la cólera, rico en clemencia y en misericordia. A pesar de que el pueblo hace todo esto malo, de alejarse de Él y de sacarlo del camino, Él tiene misericordia de su pueblo. Esperemos que nosotros como pueblo de Dios no fracasemos como lo han hecho los israelitas. Que sepamos escuchar la palabra de Dios, que sepamos escuchar sus mandamientos para que Él tenga misericordia de nosotros. Dice, no cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. El Señor vive en nosotros. Cuando nosotros recibimos la Santa Eucaristía, recibimos la hostia consagrada, que ya no es pan, ya no es vino, sino es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Nosotros nos convertimos en un sagrario viviente. Yo tengo la fe en Dios de que todos reconozcamos a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Que lo reconozcamos y que vayamos hacia Él, porque Él siempre nos está atrayendo. Así dice la lectura el día de hoy. Dios atraía al pueblo de Israel, y entre más los atraía, ellos más se alejaban. Pero bueno, de veras, la lectura del día de hoy, en la primera lectura del profeta Oseas, nos sigue dejando ese mensaje de que sin el Señor no podemos ser nada. Tenemos que estar pegados al tronco. Ya lo dijo Él, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Así en Chapín, yo soy el tronco, el árbol y ustedes las ramas. Esto es importante para nosotros, porque tenemos que estar pegado al dador de vida. Tenemos que estar pegado al que vino a liberarnos del pecado, al que vino a entregar su vida por nosotros, al libertador, a Jesucristo nuestro Señor. Dice Él que no cederá al ardor de su cólera y promete no volver a destruir a Efraín. Efraín es una de las tribus de Israel, uno de los hijos de Jacob es el que tiene ese nombre, y Efraín es el pueblo que venía. Vamos a meditar el Santo Evangelio. El día de hoy San Mateo capítulo 10 versículos del 7 al 15 nos trae cosas interesantes, cosas que nosotros debemos de saber para nuestra vida. Este Evangelio, Jesús da una orden, así como en el San Mateo 28, cuando Él da la orden a sus apóstoles. Vayan por todo el mundo, bauticen, enseñen. Pero dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera, las rúbricas que se deben de acatar para poder ser bautizados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y seguidamente dice, enseñen.
¿Qué es lo que van a enseñar los apóstoles? ¿Qué es lo que vamos a enseñarnos nosotros? Dice el Señor, todo lo que yo les he enseñado. Qué hermoso lo que Jesús nos dice. En esta orden empieza diciendo el Señor, en aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que se acerca el reino de los cielos. Pues esta es una orden. Dice, vayan. No dice, si ustedes tienen tiempo, pues los invito a ir. Tampoco dice, si ustedes, cuando ustedes puedan, cuando ustedes quieran, vayan. No dice eso el Señor, sino Él dice, vayan, es una orden. El Señor nos está dando órdenes precisas. A los apóstoles se las dio, pero como nosotros venimos y heredamos ser el pueblo elegido de Dios, y por nuestro bautismo es que nosotros estamos luchando por proclamar la buena nueva donde Dios nos ponga. Pero vuelvo a repetir, Él nunca dijo, si quieren, vayan. Si cuando tengan tiempo, vayan. No dice el Señor. Él dice, vayan. Dice la palabra de Dios, proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Esa era la misión de Jesucristo, venir a proclamar el reino, instituir el reino de Dios en el pueblo. Instituir su palabra, que su palabra sea oída, que su palabra sea meditada y que su palabra la entendamos como una palabra que da vida. Dice, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Todo el poder del Señor se le fue dado a los apóstoles. Miren eso hermoso, porque todo el poder que el Señor había mostrado ya en la tierra de Israel, en el sanar enfermos, curar leprosos, dar la vista a los ciegos, dar a los mudos su habla, resucitar muertos, todo ese poder hermoso se fue dado a los apóstoles porque Él les dio la orden y les dio el poder para que curen los leprosos, sanen enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Meditábamos de que los apóstoles en cierta oportunidad fueron a proclamar la palabra de Dios y venían tan felices porque decían hasta los demonios se nos sometían. Pero bien dice el Señor, y vuelvo a repetir nuevamente, no se alegren, dice Jesús, no se alegren porque los demonios se les sometan, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Y eso es precisamente lo que nosotros nos aferramos. Yo me aferro a esa promesa del Señor. Entonces, vemos nosotros que aunque el Señor nos dio esta orden, por nuestra poca fe, tampoco vamos a tener nosotros el poder del Señor para hacer milagros, para hacer lo que ellos hicieron, por nuestra poca fe. Pero el Señor nos la está dando. Se lo dio a sus discípulos y nos la sigue dando a nosotros. Sigue diciendo el Evangelio, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes ni su cinturón, monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral por el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón,
porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Ni oro, ni de plata, ni de bronce, dice el Señor. Fíjese que estos apóstoles, Jesús dijo esto, porque todo el tiempo que los apóstoles estuvieron con Jesús, a ellos no les hizo falta nada. Estuvieron predicando, fueron a predicar de ciudad en ciudad, como lo dice el Evangelio. Fueron a predicar de ciudad en ciudad y siempre tenían pan. ¿Por qué? Porque el Señor les proveía de lo que necesitaban. Entonces, en este versículo, Jesús los invita a seguir confiando en Él, que no les va a hacer falta nada. Por eso es de que les dice, no lleven ni oro, ni plata, ni de bronce, porque Él los hace ser discípulos que confíen plenamente en Él. Y es precisamente lo que nos dice el día de hoy a nosotros, que confiemos plenamente en Él, que Él nos va a proveer de lo necesario, porque somos sus hijos, como le dijo a Efraín, yo fui quien te enseñó a andar, yo era quien te llevaba en los brazos. Cuando eras niño, yo te amé, te saqué de Egipto. Mire todo eso hermoso que le dice a su pueblo el Señor. Entonces tenemos nosotros que confiar plenamente en el Señor. Dice gratuitamente, para demostrar que ellos, estos apóstoles, no dan las cosas porque a ellos les haya costado. Esto era para demostrar que ellos no dan las cosas por sí mismos. Por eso les dice el Señor, recibieron gratuitamente lo que ustedes aprendieron, denlo gratuitamente. Era como que si quisiera decir el Señor, nada dan ustedes de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, de aquello todo que se les está pidiendo. Y se les pide distribuir la buena nueva del reino de Dios. Distribuir ese mensaje de paz, ese mensaje de amor, ese mensaje lleno de sabiduría para nuestra vida. Y les dice el Señor, nada de lo que ustedes van a distribuir es cosa de ustedes, sino, dice el Señor, es gracia mía. O sea, todos los evangelizadores, todos quienes estamos involucrados en las redes, todos los que somos catequistas, damos alguna formación, pues precisamente no es nada de nosotros, sino porque por gracia de Dios, estamos aquí. Entonces, si lo vamos a dar gratuitamente. En donde quiera se va a dar la palabra de Dios gratuitamente. También dice la lectura, no lleven morral, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Todo trabajador tiene derecho a su sustento y el Señor no lo defrauda nunca. Nunca. El Señor siempre va a proveer lo necesario para que nosotros
tengamos lo que necesitamos. Nosotros le damos al Señor con todo cariño y con todo amor nuestro tiempo. Le damos la sabiduría que Él nos ha regalado para ponerlo en práctica. Pero todo eso lo tenemos que dar gratuito. Miren cómo es el Señor cuando nos llama a reflexionar en estas cosas. Yo, en lo personal, yo quiero salvar mi alma. Yo quiero salvar mi alma. Y esa es mi misión de ser bautizado. Esa es la misión que a mí me llena, porque soy bautizado. Cuando me bautizaron, yo recibí esos 3 regalos grandes de ser sacerdote, profeta y rey. Y nadie me lo puede quitar, porque el Señor a todo bautizado le regaló esos dones. Otra cosa es que no lo pongamos en práctica. Otra cosa es que no lo pongamos en práctica. Entonces, yo quiero salvar mi vida, pero de igual manera quiero salvar la vida de alguien. Quiero salvar la vida de alguien. Por eso siempre les digo, con una palabra que ayude para cambiar su vida, con una palabra que se pueda tomar para poder salvar a alguien más, eso sería una bendición, una bendición. Entonces, nuestro compromiso en la misión es: vayan, proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo nuestro Señor, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por el Padre. Qué hermoso es esto. Sigue diciendo: entren al pueblo y busquen a alguien que sea respetable, que le abramos las puertas a los hermanos que andan predicando. Por supuesto que sean católicos, porque si usted les va a abrir la puerta a los protestantes o a los testigos de Jehová, y si usted no está preparado, perdió. Perdió, porque le van a enredar y le van a decir cosas que nosotros no profesamos. Entonces, mucho cuidado con esto. Porque dice el refrán: católico ignorante, seguro protestante. Y es cierto, porque cuando la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida porque le damos cabida a todo lo que venga. Viene un protestante, venga un testigo de Jehová, venga. Viene un mormón, venga. No, tenemos que ser fieles al Señor, porque cuando nosotros aceptamos el ir, por ejemplo, nos invita a un protestante a ir a su iglesia, que pues al final de cuentas, pues le llaman iglesia, pero la iglesia verdadera es aquí nosotros, la católica. Estamos nosotros siendo infieles al Señor. Es como que un hombre o una mujer se traicionen, adulterien, estén en adulterio. Precisamente así somos nosotros cuando aceptamos esta clase de cosas, aceptamos esta clase de doctrinas de otro, estamos siendo infieles al Señor.
Entonces, busquemos a alguien, dice, que sea respetable y nos hospedemos en su casa. Estamos nosotros comprometidos a darle asilo a alguien que viene. Al entrar, dice, saluden, que haya paz en esta casa, y si en aquella paz es digna, la paz queda en ustedes. Sigue diciendo, y si no lo reciben y no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Esto de sacudirse el polvo de los pies, esto quiere decir que nosotros al entrar a una casa, nos van a recibir de buena manera. Pues dice el Señor, dejen la paz, y en esa casa va a haber paz. Pero si no lo reciben, sacúdanse hasta las sandalias de los pies. ¿Por qué? Esto significa que cuando nosotros vamos a la evangelización, vamos a las casas, pero estas casas, en lugar de recibirnos bien, nos maltratan, nos cierran las puertas. Entonces ya nosotros nos tomamos una actitud de enojo, una actitud de tristeza, una actitud tal vez hasta de ira, porque no nos recibieron bien. Pues precisamente esto es el sacudirse el polvo de los zapatos, de las sandalias. Precisamente esto es que nosotros dejemos en la casa, en la ciudad de donde nos trataron mal, que dejemos todo lo que nos sucedió ahí, que se quede. Que en nuestro corazón no haya resentimiento, que en nuestro corazón no hayan malos pensamientos, porque si no nos convertiríamos en los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, hablando de Santiago y de Juan, cuando entraron por Samaria y no los atendieron bien, no los quisieron recibir, regresaron con Jesús, ellos enojados, y le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que los destruyamos? Precisamente eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros también no nos contaminemos con eso, que nos sacudemos, demos una buena sacudida y que dejemos todos esos males en esa casa, en esa ciudad. Y el Señor termina diciendo, yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra del Señor. Nosotros estamos obligados a predicar la palabra del Señor, pero si no la predicamos, que la escuchemos. Quiero terminar con lo que nos dice San Hilario. Dice, los apóstoles saludan la casa con el deseo de la paz, pero no la dan, sino más bien la expresan. Es ciertamente propio de las entrañas misericordiosas del Señor el que no vaya a la paz, sino a aquella casa que es digna de ella. Pero si la casa no merece recibirla, el ministerio de la paz divina quedará encerrado dentro de la conciencia de los apóstoles y sobre aquellos que despreciaron los mandatos divinos de Cristo. Caerá la maldición eterna significada por la salida de los apóstoles y por el acto de sacudir el polvo de sus pies. San Hilario. Dice, termina diciendo San Hilario, al hacer esto, todo su pecado queda en la casa y ningún resultado tendrá para su salvación, al seguir habitando en ella los apóstoles. Claro, porque si a nosotros no nos reciben bien en una casa, en una ciudad,
pues definitivamente lo que tenemos es dar la vuelta e irnos. Pero el Señor nos advierte que no llevemos rencor, no llevemos ira, no llevemos malos sentimientos por lo que nos hayan dicho. Simplemente dice el Señor, sacúdanse los pies para no llevar toda esta contaminación. Los santos nos dan una apertura de mente hermosa y nos abren el entendimiento para que nosotros verdaderamente interpretemos a la luz del Espíritu Santo las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nosotros y recordemos que esta evangelización es gracia de Dios la que nosotros hemos recibido. Por pura gracia de Dios nosotros estamos aquí en la evangelización. Porque si no fuera la gracia de Dios, anduviéramos por el mundo en diferentes pecados, en borracheras, drogadicción, hay un montón de cosas malas en el mundo. Pero la misericordia del Señor nos hace estar acá. Por eso es de que tenemos que tomar esta evangelización, llevar la buena nueva a todo al que la necesite, como dice el Señor al inicio del Santo Evangelio. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está entre nosotros, es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Demos gratuitamente todo lo que nos ha regalado, porque nada de lo que tenemos es nuestro, es por pura gracia del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. Recuerden, compartan. Esto es importante para todos nosotros. Compartan, denle like si les gustó, pongan su comentario para en qué podemos mejorar, cómo lo podemos hacer mejor. Active la campanita porque le va a mencionar que el Evangelio ya está listo, ya se puede oír. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.